Dios te bendiga, mujer de Dios, bienvenida a tu canal. Hoy estaremos hablando de cómo podemos superar el cáncer, ayudar a alguien que está pasando por el proceso de cáncer o lidiar con la pérdida de un familiar o de un ser querido debido a un diagnóstico de cáncer. Si esta es tu primera vez por aquí, mi nombre es Rosa, no olvides suscribirte. Y si tienes un amigo o un familiar que no habla el idioma de español y quieres compartir estas bendiciones con ellos en el idioma de inglés, envíalos a nuestro canal The Woman of God. El link estará en la descripción abajo. Y bien, ¿cómo podemos superar el cáncer? Este es el quinto video en una serie de videos que tuvimos durante todo el mes de octubre, dedicado a lo que es el conocimiento y las experiencias de haber pasado por cáncer y a crear conciencia en medio del pueblo de lo que es el cáncer de mamas y los efectos secundarios y lo que trae luego de haber pasado por un diagnóstico como este. ¿Cómo podemos superarlo? La respuesta para esta pregunta en realidad no es sencilla y tampoco es una respuesta directa, clara y precisa. No hay una poción mágica, no hay unas palabras que podamos decir para que una persona pueda superar el cáncer. Como hablamos en un video anterior de los procedimientos y medicamentos para un paciente de cáncer, ningún caso y ninguna persona es igual a otra. Todos somos diferentes. Y las diferentes personas con diferentes diagnósticos de cáncer, que hay un sinnúmero de diferentes diagnósticos de cáncer, cáncer de seno, cáncer de la garganta, cáncer de la tiroides, cáncer de mamas, cáncer de la próstata, cáncer de estómago. Bueno, hay un montón de diagnósticos de cáncer. El proceso de cáncer, el proceso de sanidad, los procedimientos médicos, los medicamentos, todo es muy diferente y va basado de caso a caso. Pero si alguna cosa podemos tener en común todos nosotros, los que sobrevivimos el cáncer o los que en este momento pueden estar pasando por el cáncer, es que todos nosotros contamos con una ayuda gratuita que está a la distancia de una oración. En mi caso particular, lo que es mi dedicación, mi relación con Dios, mi vida de oración, mi vida de adoración al Señor, me dio la fortaleza, me dio la ayuda, me dio la guianza que yo necesitaba en medio de mi proceso para poder sostenerme y para poder sobrevivir. Una de las cosas que más puedo recomendar a cualquier persona que se ve enfrentada a un diagnóstico de cáncer es que levante su mirada a nuestro Creador, que levante su mirada a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, quien tiene el poder para sanar nuestros cuerpos y quien tiene el poder para darnos las fuerzas mientras pasamos por los procesos. Una persona que su corazón está lejos de Dios, es posible que no encuentre la fortaleza, es posible que no encuentre la motivación, el ánimo, la alegría, el anhelo de seguir viviendo y de pelear contra tal enfermedad. Pero cuando nosotros le servimos al Señor, la palabra de Dios nos dice que todo obra para bien para el que cree en el Señor. Entonces nosotros tenemos que creer que aún un diagnóstico tan devastador como es el diagnóstico de cáncer tiene algún propósito positivo en las manos del Señor. Otra área que nos va a ayudar a superar el cáncer es nuestra actitud. Una buena actitud, una actitud de agradecimiento, una actitud positiva de que podemos salir de una enfermedad como esa, una actitud positiva de que sí hay posibilidades de salir victoriosos, nos va a ayudar a pasar el proceso de una mejor manera. Y por último, el tener un buen cuidado de nuestro cuerpo. No podemos pensar que todas las cosas son espirituales. Nosotros tenemos una mayordomía espiritual y una mayordomía física. Entonces, cuando nosotros recibimos un diagnóstico como este, un diagnóstico de cáncer como el que yo recibí en el 2016, tenemos que entender que es nuestra labor, es nuestra responsabilidad tomar buen cuidado de nuestro cuerpo. Cuando me fue dado el diagnóstico de cáncer, inmediatamente comencé a hacer arreglos en mi alimentación, eliminar el azúcar,
ya que el azúcar es el número 1 alimento de las células cancerosas. Eliminé el azúcar de mi nutrición, de mi dieta. Incorporé alimentos y vitaminas, antioxidantes y anticancerígenos que me ayudaran a que mi cuerpo estuviera en una condición óptima para recibir sanidad. Me ocupé en tener una mejor alimentación. Me ocupé también en caminar para darle a mi cuerpo el movimiento que tal vez necesitaba para que no decayera. Entonces es bien importante que nosotros tomemos la mayordomía que nos ha sido dada para cuidar bien de nuestro cuerpo. Porque en ocasiones cuando nos dan diagnósticos negativos, cuando nos dicen que tenemos alguna condición de salud como el alto colesterol o la presión alta, las personas en ocasiones no cambian su alimentación, siguen comiendo salado, siguen comiendo grasoso y esto empeora su situación de salud. Entonces la persona que es diagnosticada con cáncer debe de tomar un mejor cuidado de su cuerpo. La segunda pregunta: ¿cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por el proceso de cáncer? Lo primero que le puedo compartir es: sea cuidadoso con la elección de palabras que usted va a utilizar cuando va a hablar y se va a dirigir a una persona que está pasando por un proceso de cáncer. Si usted es una persona que conoce, que sabe, que tiene familia, que algo sucedió en su vida, que usted conoce a alguien que murió de cáncer, no vaya a decirle a la persona que está lidiando con el cáncer en el momento, que está pasando por el proceso de cáncer en el momento, no vaya a decirle: oh, yo tuve una amiga que se murió de eso mismo, yo tuve una tía que también se murió de eso, yo tuve un primo, un hermano, un vecino que se murió de lo mismo que usted tiene. Porque esas palabras pueden deteriorar el estado de ánimo de la persona que está pasando por el cáncer. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hablar con una persona que está pasando por un proceso de cáncer, en la elección de palabras que vamos a utilizar y los testimonios que vamos a compartir con una persona en ese estado. Tenemos que ser personas que traigamos ánimo, personas que traigamos aliento, personas que traigamos una palabra de bendición y de edificación a la persona que está pasando por el proceso, y no que con nuestras palabras le destruyamos. Usted no sabe cuántas personas se acercaron a mí durante mi proceso de cáncer. Ay, bendito, mi prima murió de eso. Ay, mi hermana murió de eso. Ay, el vecino mío murió de eso. Entonces, esas palabras hacían como dardos a mi mente. Pero debido a que mi fe estaba bien cimentada en el Señor y la palabra que le había dado a mi vida de que yo no iba a morir en el proceso, yo rechazaba esos pensamientos y le decía a las personas: bueno, yo confío que eso no me sucederá a mí. Me ponía en una postura positiva para contrarrestar esas palabras o esos comentarios que se me hacían en momentos determinados. Lo segundo que usted puede hacer para ayudar a alguien en un proceso de cáncer es ofrecer su ayuda. Las personas que pasan por procesos de cáncer normalmente se sienten débiles, cansados y se les dificulta hacer las cosas que normalmente hacían anteriormente. Entonces, el usted ofrecer su asistencia para cualquier cosa, maybe para hacerle el mercado, prepararle una cena, tal vez para ayudarle con los niños, cualquier cosa que usted pueda hacer para ayudar a la persona, donde usted se ofrezca para ayudarle, le será de bendición a esa persona que está pasando por ese proceso. En adición a esto, usted puede ayudar a una persona, a un paciente de cáncer, una persona que está pasando por cáncer, dándole palabras de ánimo. Normalmente las personas que pasamos por el proceso de cáncer, en el proceso, al perder el cabello, al tener el cambio de la piel, al tener los cambios físicos que tanto impactan y pueden agobiar a la persona, tiende a haber una lucha mental y psicológica sobre el aspecto físico de la persona. Usted puede darle palabras de afirmación, palabras de motivación, darle un cumplido, una palabra bonita que haga que la persona se sienta mejor. Qué linda te ves con buenas fuerzas, tienes un buen semblante. Darle palabras que le hagan sentir bien aún en medio de su proceso, para ayudar a levantar la moral de la persona. Por último,
¿Cómo lidiar con la pérdida de un familiar o un ser querido que ha pasado con cáncer? Es importante que entendamos que la pérdida de un familiar o la pérdida de un ser querido siempre será difícil. Es algo para lo que nunca nos encontramos preparados, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente. Por más que sepamos que todos tenemos un día de partir aquí en la tierra, nadie está listo para ver partir a su ser querido. Nadie quiere ver partir a un familiar. Y es por esto que si nosotros conocemos a alguien que ha perdido un ser querido, debemos ofrecer consuelo. Debemos estar ahí disponibles, siendo un hombro para la persona. Amén. Llorar, compartir su duelo, su momento con nosotros, porque es un momento difícil. Es algo que toma tiempo en ocasiones para la persona restaurarse. Pero lo más importante en un proceso de tal calibre es poner todo en las manos de Dios. Entender que para muchas personas pasando con cáncer, el día a día se hace muy difícil. Algunos sus cuerpos duelen, ya no tienen sabor en sus bocas. Su deterioro físico es tan fuerte y tan grave que muchas de las personas a veces prefieren que el Señor les tome, partir con el Señor y no sufrir más el proceso de la quimioterapia, los procesos médicos, las operaciones. Entender que al momento de un ser partir, ya no sufre más. Siempre rogando que la persona haya aceptado a Cristo como su Salvador y haya tenido una experiencia con Él para alcanzar la salvación de su alma. Debemos extenderle gracia a las personas que están pasando por la pérdida de un familiar. Darle la oportunidad de que llore a su ser querido. Darle la oportunidad de que endeche, porque hay momento para todo. Eventualmente tenemos que levantarnos y tenemos que continuar, aun cuando nuestra vida jamás será la misma al ya no tener ese familiar presente. Es importante que tengamos misericordia y gracia en medio de procesos como el que estamos hablando. Poner todo en las manos del Señor y pedir a Él que consuele, que fortalezca, que sane y que levante las manos de aquellos que necesitan de sus fuerzas. Clamemos a Dios para que le dé fuerza a aquel que está pasando por un proceso de cáncer en este preciso momento. Para que ayude a aquellos que quieren ser de bendición para un familiar o amigo que está pasando por el proceso en este momento. Y para que consuele los corazones de aquellos que han perdido un ser querido. Padre, te presento a cada una de las personas que han escuchado esta serie de cáncer. Te pedimos, Señor amado, que en donde quiera que ellos se encuentren en medio del proceso, o un familiar o un ser querido, tu Espíritu Santo sea fortaleciendo sus vidas, dirigiéndoles y ayudándoles para obtener la victoria aún en medio de un proceso tan difícil como este. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo pueda estar necesitando. Dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao.